a comenzar una nueva grabación asociado a líneas de fase. Entonces tenemos el problema que dice, el modelo logístico de crecimiento de población en una ecuación de la forma que aquí se estipula, y me dicen que en este contexto, si consideramos que IDT es la cantidad de organismos en miles, siempre es importante ir subrayando algunos términos, de que está en miles, en cientos, en tiempo, etc., de una población en el tiempo t. Y dice que el tiempo se mide en años. Y nos dan las variables de que K vale 1 medio y que I1 vale 20. Se solicita trazar la línea y retrato de fase, obtener los puntos de equilibrio del modelo y luego clasificarlos como sumidero, fuente o nodo. Y adicionalmente ver qué ocurre cuando I vale 15. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar que I' va a ser igual a menos K, que es menos 1 medio de I, factor de I menos 20. Por lo tanto, esta va a ser la ecuación diferencial autónoma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de encontrar los puntos de equilibrio. Entonces, si I' de 0, o sea, I' vale 0, vamos a tener que 0 es igual a menos 1 medio de I por I menos 20. Entonces vamos a obtener que I vale 0 y que I vale 20. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestros puntos de equilibrio. Al tener los puntos de equilibrio tenemos que estudiar cómo se comportan las isoclinas entre estos puntos y en los extremos. Por lo tanto, para ver el comportamiento, nos referimos a las isoclinas. Vamos a realizar tabla de signos. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre entre el menos infinito y el 0, entre el 0 y el 20, y vamos a ver qué ocurre entre el 20 y el más infinito. Pero algunos van a considerar que los términos a estudiar van a ser el I y va a tener el I menos 20. Pero debemos de agregar el menos 1 medio, que es el término que está acá. Porque ese término, al ser negativo, también contribuye con el signo de esta multiplicación. Entonces, si no lo consideramos, vamos a tener los puntos de equilibrio y las clasificaciones dadas vueltas. Lo otro que pueden hacer es este 1 medio, tomarlo con el I junto, tomarlos ambos. Pero traten, dentro de lo posible, de tomarlo por separado, para que evidencien ese cambio de signo. Y aquí tenemos el I'. Entonces podemos corroborar que para el signo negativo siempre va a ser negativo. Este es negativo, negativo y negativo, independientemente del intervalo, porque siempre es negativo. Ahora, el I menos 20, cuando tengo un término negativo, por ejemplo el menos 1, me sigue dando negativo, así que esto es negativo. Si tomo, por ejemplo, un valor entre 0 y 20, por ejemplo el 19, me sigue dando negativo. Y si tomo un valor, por ejemplo, superior a 20, 21, eso me va a dar 1 positivo. Así que esto es más.
Y acá esto me va a dar negativo, positivo y positivo. Entonces ahora multipliquemos hacia abajo. Menos por menos, más. Si no hubiese considerado esto, tendríamos que es positivo. Pero al considerarlo, menos por menos es más, por menos es menos. Entonces a eso voy con que si no lo considero, lamentablemente me van a dar el comportamiento de las isoclinas al revés. Más por menos, menos. Y menos por menos, más. Más por más, más. Y más por menos, menos. Por lo tanto, aquí tenemos el comportamiento de las isoclinas por intervalo. Como ya tenemos esto, hacemos nuestro retrato de fase. Vamos a aquí. Entonces tenemos que nuestro punto de equilibrio es 0 y tenemos el 20. Yo se lo voy a hacer del mismo color mejor. Entonces ocurre que entre menos infinito y 0 el comportamiento de las isoclinas es negativo. Entonces la función debería ser algo de este estilo. Decae. Por otra parte, entre 0 y 20 la función es positiva. Las isoclinas suben. Y finalmente, entre 20 y más infinito, las isoclinas decaen. Entonces, aquí tenemos el tiempo y aquí vamos a tener el I, la función en el tiempo. Observamos que en el punto de equilibrio 20 las funciones se atraen. Por lo tanto, vamos a tener un sumidero. En cambio acá, en el punto igual 0, las funciones se repelen. Por lo tanto, es una fuente. Entonces aquí tenemos nuestro retrato de fase. Y si hacemos nuestra línea de fase, vamos a colocar punto de equilibrio, igual 20, punto de equilibrio, igual 0. Entonces sabemos que aquí la función decrece. Acá sabemos que también la función decrece. En cambio aquí la función crece. Y podemos finalizar que esto es un sumidero y que aquí tenemos una fuente. Y acá podemos ver nuestra línea de fase. Para finalizar, dice, si I sub 0 vale 15, si I sub 0 vale 15, y sabemos que el I' de X es menos un medio de I por I menos 20, tenemos que ver qué ocurre con el límite en I cuando el tiempo tiende a infinito.
Entonces recuerden que la idea es resolver esto. Pero tenemos que observarlo por medio del retrato de fase. Pero debemos observar mediante retrato de fase. Entonces voy a ir al retrato y dice que cuando t vale 0, el i vale 15. Entonces por aquí está el 15. Entonces tenemos que ver qué ocurre de la función cuando tiende a infinito. Entonces miren lo que ocurre. Si este es el tiempo y este es el i, la función va a ir aumentando, ¿cierto? Pero el 15 está entre este intervalo. Eso quiere decir que la función va a aumentar y va a llegar a 20. Por lo tanto, el límite de cuando t tiende a infinito de i de t es igual a 20. Y ahí tenemos el problema. ¿Ya? Ahora, si vamos a este, que es un poquito más complejo solamente en función a una pequeña factorización que hay que hacer. Dice, modelo para población de peces en un lago. Para responder a la pregunta, ¿qué tasa de pesca conserva en cantidades aceptables la población de peces y la industria pesquera? Se ha planteado el siguiente modelo matemático, donde es una constante y dice que representa la tasa natural de crecimiento de la población de peces. Tenemos que t es el tiempo, c por i cuadrado explica la sobrepoblación, donde c es una constante positiva. Y dice que h es la tasa de captura. Entonces, considerando los valores de la expresión, que voy a reemplazar de forma inmediata, tenemos que a vale 1, c vale un doceavo y h vale 5 tercios. Tenemos que calcular los puntos de equilibrio y clasificarlos, trazar la línea y retrato de fase, y me dicen si la cantidad inicial de peces es de 15 ejemplares, ¿qué podemos afirmar de la población de peces con el paso del tiempo? Que es muy parecido a lo que nos preguntaron anteriormente. Entonces, enfoquémonos acá. Tenemos que i' es igual a i menos un doceavo de i' menos 5 tercios. Entonces, lo que tengo que hacer, este no es i', es i cuadrado. Lo que tengo que observar es que esto se parece a una ecuación cuadrática. Entonces la voy a organizar como una ecuación cuadrática. Pero tengo que tratar de llevarla a factores, porque recuerden que esta es una ecuación autónoma. Por lo tanto, voy a factorizar por menos un doceavo. Y me va a quedar i cuadrado menos 12i más 20. Si por ejemplo a usted esto le complica, hay un truco. Lo que va a hacer es colocar menos un doceavo de i cuadrado y al i lo va a multiplicar y a dividir por 12. Y va a ser exactamente lo mismo con este número. Entonces cuando factoricen por menos un doceavo, les va a quedar menos un doceavo de i cuadrado menos 12i más, y les quedan 5 por 12 dividido por 3. Pero resulta que esto me da 4 y si los multiplico me da 20.
también pueden generar un 1 conveniente, que es multiplicar por un 1. Por lo tanto, ¿qué número multiplicado por otro me da 20 y sumados me da 12? El 10 y el 2. Me quedaría i menos 10 por un i menos 2. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación autónoma. Ahí tenemos nuestra ecuación autónoma. Por lo tanto, si el i' vale 0, vamos a obtener que i vale 10 y que i vale 2. Por lo tanto, aquí tenemos nuestros puntos de equilibrio. Entonces, al igual que el problema anterior, tenemos que hacer una tabla de signos. Entonces, vamos a copiar esto. Copiar. Y lo vamos a pegar aquí. ¿Cierto? La diferencia es que ya no vamos a tener los puntos de equilibrio de esta forma. Y nuestros términos cambian. Entonces tenemos nuestros puntos de equilibrio de menos infinito a 2, de 2 a 10 y de 10 a más infinito. Entonces vamos a tener i menos 10, nuestro i menos 2, pero miren, recuerden que tenemos un menos un doceavo. Entonces este siempre me va a dar negativo. Siempre me va a dar negativo. Veamos qué ocurre acá. Si ocupo, por ejemplo, el 1, que queda hacia la izquierda, esto me va a dar negativo. Si ocupo el 3, que está hacia la derecha, esto me da positivo. Y si ocupo el 11, que está hacia la derecha, esto me sigue dando positivo. Veamos qué ocurre arriba. Si ocupo el 1, esto me da negativo. Si ocupo el 3, esto me da negativo. Y si ocupo el 11, esto me da positivo. Y menos por menos me da más. Por menos, menos. Menos por más me da menos y por menos me da más. Y acá finalmente tendremos que menos por menos me da menos. Perdón, más por más me da más, pero por menos me da menos. Y tenemos el comportamiento de las isoclinas, que es el mismo que tenía anteriormente. ¿Cierto? Tengo el mismo retrato de fase. La diferencia es que este retrato de fase no va a partir justo en el origen. Lo vamos a hacer más abajo. Ahí, para que se note. Entonces aquí vamos a tener t igual 0 o el tiempo y tenemos nuestra línea de fase con un punto de equilibrio en 2 y con un punto de equilibrio en 20. Recordando que esto es i. Por lo tanto, recuerden que entre menos infinito y 2, la función decrece. Entonces tenemos este comportamiento. Y entre 2 y 20, la función crece. Entonces las disciplinas van hacia arriba.
Finalmente, entre 20 y el más infinito, la función decrece. De esta forma observamos que las líneas de fase, ¿cierto? Las isoclinas se juntan en el punto 20, por lo tanto tenemos un sumidero. En cambio, acá se separan, se repelen y tenemos una fuente. Y finalizamos nuestro retrato de fase. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a hacer del ejemplo pasado, ya que tenemos nuestra línea de fase, la vamos a aprovechar de copiar porque es exactamente la misma. La única diferencia es que en vez de ser de 0 a 20, ¿cierto? Va a ser 2 y 10. Incluso aquí era 2 y 10. Y para terminar el problema tenemos que tomar el último punto. Dice, si la cantidad inicial de peces es de 15 ejemplares, eso quiere decir que en un tiempo 0, ¿cierto? Y de 0 va a ser igual a 15, pero nosotros tenemos que la ecuación diferencial en el tiempo es menos un doceavo de i menos 10 por i menos 2. Dice, ¿qué podemos afirmar de la población de peces con el paso del tiempo? Lo que me están preguntando es simplemente qué ocurre con la solución cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces, observamos nuestro retrato de fase y tenemos el 15. Y el 15 está como por acá arriba. 15. Entonces observamos que a medida que va aumentando el tiempo, en la medida que aumenta el tiempo, ¿cierto? Pero en 15, aquí, que están entre el intervalo de 10 a más infinito, la población de peces va a disminuir. Pero va a disminuir ¿a qué punto? A 10. Eso quiere decir que la población de peces va a llegar a 10. Específicamente, recordando lo que nos dicen acá, el modelo... solo dice... No dice cantidad. Dice que... no. Podemos tener 10.000 peces, 10 peces, etc. Pero creo que no nos dicen. No nos están representando. Dice que es la tasa de crecimiento. ¿Ya? Entonces, específicamente, la tasa de crecimiento va a descender hasta 10. Y con eso terminamos el problema. Que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad.